¿Punto? Buenas tardes, Buenas tardes. ¿me escucha bien? Bien, buenas tardes. Ante todo, agradecerles a todos los participantes, muchísima gente, así que muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y Juan, quien les habla, y Diego, vamos a presentar mejor. Pero bueno, agradecemos muchísimo la participación. Hay gente de toda Latinoamérica inscrita, así que queremos que puedan disfrutar de este. El título del webinar es Budget de Forecasting en Empresa de Seguros. Así que es un poco sobre eso en lo que vamos a estar conversando. Es un proceso complejo y largo, por lo cual vamos a estar concentrándonos puntualmente en la parte de ingresos. Les decía, aquí al lado mío, a Diego Torres, que está formado en la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, como así también en la Universidad Argentina de la Empresa, tanto como alumno como docente de founder de Luna y es director de los equipos. Mi nombre es Juan Pablo Baldoni, soy liceo de Luna, también diplomado en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires y en el ISL. Bien, damos inicio al webinar. Ante todo, y antes de iniciar a presentar el Luna, cualquier espacio, cualquier lugar de consulta se va a ir dando sobre el final de la charla. Va a ser una charla de aproximadamente unos 30-35 minutos, en donde vamos a transitar tanto un enfoque metodológico de trabajo como así también visualizarlo desde el aspecto técnico. Les contamos un poquito de Bloodgraph. Bloodgraph es una empresa que hace 15 años que se dedica a tratar de facilitar la accesibilidad a los datos y hacer un poco más analítico y automático los mismos en toda empresa que tiene que tomar decisiones o utiliza los datos para poder tomar decisiones. Tenemos más de 500 proyectos implementados, hemos transitado múltiples ciudades en las cuales hemos trabajado en diferentes modalidades y tenemos más de 100 clientes distribuidos. Bien, ¿cómo nos organizamos? En realidad somos una empresa que está dividida en tres grandes aristas para poder implementar proyectos de estas características. Tanto la industria como así también los proyectos son de alta complejidad, por lo tanto necesitamos tanto el equipo de discovery que llamamos nosotros, que es aquel que nos ayuda a implementar unas metodologías que se llaman design thinking y que son las que nos permiten diseñar las soluciones a los clientes. Los analytic teams, que son el vértice superior, son quienes ejecutan e implementan estos proyectos. Son consultores técnicos y funcionales con alta disponibilidad y atención al cliente. Y el equipo de Evolution es quien luego le da soporte para el mantenimiento post-implementación para que esto siga funcionando. El día de hoy vamos a estar concentrándonos concretamente en una herramienta que se llama Bluechip. Es una herramienta de budgeting forecasting y vamos a estar mostrando particularmente la verticalización en la industria del diseño. Esta herramienta de Bluechip es, como decíamos, colabora con las empresas en ejecutar o automatizar tanto el planeamiento, la reproyección de ese presupuesto inicial, como así también su posterior. Llega al nivel de detalle total, es decir, podemos estar trabajando sobre un nivel de transacción absoluta, como lo que vamos a ver en este webinar, pero siempre el enfoque es ir llegando hacia la proyección e integración de los tres estados contables que hay en toda empresa. La visión económica de sus estados de resultados, la visión financiera de sus proyecciones financieras y su visión de activos y pasivos de resultados de situación patrimonial. Tanto proyectado, real, como subconsolidado. Y sobre todo en aquellos grupos económicos que tienen múltiples empresas dentro de ellos. Ahora, decíamos, estos son proyectos muy complejos, ¿sí? No solamente por lo que tengan que pedir colaboración externa, es por cómo se soporta internamente en la compañía ese proceso de implementación de estas herramientas. Demanda mucha interacción del equipo de operaciones, del equipo de marketing, del equipo comercial, de finanzas, de planeamiento. Entonces son múltiples actores que están trabajando y colaborando en que esto salga bien.
Para ello, lo que siempre les decimos es, empiecen lento, tranquilo y con resultados bien tangibles y palpables, que les van a permitir conseguir mayor sponsoreo internamente para que esto escale. Entonces, lo primero que les proponemos es que conozcan sus datos. Para ello, está esa línea naranja que van a ver en este gráfico, donde se llama Data Discovery, que puntualmente lo que trata de representar es, arrancamos con eso, mucho esfuerzo en entender los datos que tenemos disponibles, y gradualmente en el transcurso del tiempo, que es el eje X, va a ir extendiendo a la baja el uso de este tipo de tecnología. Gradualmente, lo que empieza a tomar mayor preponderancia en este tipo de proyecciones son empezar a trabajar en la descentralización de los datos, tanto a nivel de carga como también a nivel de disponibilidad. Esto es lo que llamamos flujo y consolidación. Cuando descentralizamos un proceso de planeamiento, de control, a la vez también tenemos que consolidarlo, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva a nivel de workflow, de traqueo de la información. Y una vez que ya estamos mucho más maduros en el uso de la misma, recién ahí empezamos a trabajar sobre estadísticas avanzadas. La mayoría de los clientes nuestros empiezan pidiéndonos machine learning, ciencia de datos y todas estas palabras que están de moda y que son muy valiosas hoy día, pero muchas veces es muy difícil poder trabajarla cuando internamente la empresa no está preparada para soportar a nuestros consultores que por ahí obviamente nos dedicamos a esto y tenemos un poco más de... ¿sí? Por lo cual vamos despacio y van a ir viendo los resultados mucho más rápido. Eso despacio, ese camino, ¿sí? Se le llama comúnmente Analytic Journey. Analytic Journey, para poder llegar a un proceso de planeamiento, les contamos nuevamente que lo primero que tienen que levantar son los datos puros. Esos datos puros son tablas simples, planas, que lo que no tenemos que empezar a nutrir de informaciones. ¿Quién es el dueño? ¿A quién se lo pedimos? A sistemas, a los funcionarios, a un área de negocios. ¿A quién le pedimos esta información y quién es el dueño de esta información? No solamente de la base de datos, sino también del proceso que nutre a esa base de datos. Una vez que accedemos a esos datos y son confiables, recién ahí empezamos a trabajar sobre un concepto que es descriptivo. Esto es, cuántas líneas, cuánto sumariza, contamos clientes, mostramos una evolución, una ciclicidad de esos gráficos, empezamos a entender estacionalidades. Y recién ahí llegamos a una etapa de diagnóstico, donde vamos a entender cuando una estacionalidad cae, podemos comprender claramente por qué se pudo haber dado. ¿Sí? Porque hemos perdido un negocio importante y han caído las ventas, porque se ha perdido o se ha cerrado una sucursal en una determinada ciudad y han caído las ventas. Explicamos un poco los números que estamos viendo. Una vez que llegamos a esa etapa de una manera relativamente madura, ahí es donde vamos a entrar en la etapa predictiva. Aquí es donde vamos a entrar con estas herramientas de batch y forecasting. Hay que tomar esto con calma y van a ver que los resultados van a ser sumamente valiosos. Bien, entonces, dicho esto, y contándoles, habiéndoles contado un poco, tanto de Diego como de mí, y de este proceso de Analytic Journey, vamos a entrar en cuestión profundamente en lo que es el proceso de proyección de prima ganada dentro de una industria del sector. Le doy la palabra a Diego. Bueno, buenas tardes. Lo que hoy voy a tratar de mostrar ahora y explicar es un poco cómo, en este caso BlueChip, nuestra solución de planeamiento y forecasting, facilita el proceso de proyección de primas en la industria del seguro. Obviamente no vamos a poder ver todas las funcionalidades de la herramienta, nos vamos a focalizar en aquellas que entendemos mejor explican el potencial de esta herramienta y que aparte representan a la gran mayoría de las compañías de seguros en lo que es la problemática de proyección, ¿no? Como dijo Juan Pablo, digamos, BlueChip es una herramienta para proyectar no solamente primas, ¿no? Sino que, digamos, en general se proyecta un estado de resultado, un estado de situación patrimonial y un estado financiero. Pero por algún lugar hay que arrancar. Entonces, lo que proponemos es comenzar en general por lo que es las ventas. En la industria del seguro sería la proyección de emisión de prima bruta. Ese es el primer componente. Sobre la proyección de prima bruta, después podemos avanzar sobre la ganada, sobre la neta y en el resto de los conceptos que componen un estado de resultado. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el proceso que resolvemos con esta funcionalidad,
que es un proceso que se aplica a la mayoría de los ramos de la industria del seguro, no a todos. Hay diferentes ramos con diferentes procesos y modelados. Nosotros nos vamos a focalizar en el ramo automotor, que es un ramo muy importante en la Argentina y en la industria en general, y que aparte, digamos, lo que vamos a ver acá no solamente aplica al ramo automotor, sino a otros ramos también, como vida, etcétera. Pero es importante entender que hay ramos que no van a estar contenidos por este tipo de proyección y que obviamente podemos explicárselos en otras oportunidades. Por lo pronto, digamos, lo que tenemos que entender es que este proceso es un proceso que parte del stock vigente de pólizas. Es decir, lo que nosotros hacemos es partir de los datos, como mencionó Juan Pablo hace un rato. Partimos de la cantidad de pólizas que tenemos activas como compañía. Y a partir de esa cantidad de pólizas activas, aplicamos un proceso de renovación de pólizas que lo que hace es proyecta la emisión de acuerdo a la tasa de retención y de acuerdo a los incrementos en los valores de prima que establezcamos. Por otro lado, este proceso también incluye lo que llamamos nuevos negocios. El negocio de los seguros, si bien parte de un stock de prima, la realidad es que ese stock se va reduciendo en la medida que yo voy teniendo caída de contratos o de clientes. La única forma de que mi negocio se desarrolle es generando nuevos negocios. Esta herramienta permite la generación de nuevos negocios y aplica el mismo criterio de proyección que aplicamos para el stock vigente, conformando lo que después vamos a ver como prima bruta emitida global. Y todo esto se administra a partir de una ABM, que es básicamente las herramientas de parametrización que necesitamos para que la herramienta proyecte de acuerdo a nuestras hipótesis de negocio. Ya entrando más particular, digamos, lo que voy a hacer ahora es explicar un poquito este proceso de una manera un poquito más detallada. No me voy a volver técnico, pero sí, digamos, quiero, digamos, explicar un poquito más el proceso antes de ir a la aplicación y a la demo. Cuando nosotros hablamos de stock vigente, como dijimos, hablamos de cantidad de pólizas. Es decir, nosotros tenemos, esta herramienta ingresa en la base de datos y de acuerdo a un parámetro que se determina en el ABM, que es básicamente la fecha en la cual yo voy a hacer el corte temporal, digamos, por ejemplo, que queremos proyectar el año 2019 y por lo tanto utilizamos como fecha de corte el 31 de diciembre del 2018. La pregunta que hace la herramienta es, a esta fecha, ¿cuántos contratos tengo vigentes? ¿Cuántas pólizas no vencieron y están activas en este momento? Cuando hacemos esa pregunta, también nos preguntamos, bueno, pero de estos contratos, ¿cuáles tienen la suficiente relevancia para querer proyectarlos one to one, o sea, uno a uno? Seguramente son aquellos contratos corporativos o contratos que por un volumen grande de prima los quiero identificar y los quiero analizar de a uno. Pero después voy a tener un gran volumen de contratos, digamos, en general a personas físicas, donde ese volumen de contratos lo voy a analizar de manera agregada, y a eso es lo que llamamos bulk. Entonces, nuestro stock vigente lo vamos a separar en dos grandes grupos de pólizas, las one-to-one y las bulk. Esas bulk van a ser pólizas agrupadas de acuerdo a criterios de negocio. En general hay un criterio comercial que tiene que ver con cómo quiero agrupar las pólizas, por broker, por ejecutivo de cuenta, por agencia, por zona. También hay criterios, si se quiere, más actuariales, como zonas de cobertura. También hay criterios que son propios del tipo de póliza. Hay pólizas trimestrales, pólizas semestrales, pólizas anuales. Y obviamente hay un criterio lógico para esta agrupación, que es cuándo vencen estas pólizas. Las pólizas que vencen en enero las voy a agrupar, las pólizas que vencen en febrero las voy a agrupar en otro stock de pólizas. Entonces, de alguna manera, lo primero que hace el proceso es determinar mi stock, que es el punto de partida del proceso de presupuestación. O sea, hasta acá estamos con datos reales. Y lo que ustedes van a ver es que la herramienta lo que posibilita es analizar en profundidad cuál es la hipótesis de inicio de mi proyección, en este caso las pólizas vigentes. ¿Qué vamos a ver de las pólizas, más allá de todos los atributos que estamos mencionando? Primero, la cantidad de pólizas. En la one-to-one obviamente es una, pero en las bulk voy a tener grupos de cientos de pólizas y grupos más chicos, más grandes, etc. Vamos a ver la prima, que es el importe, cuánta prima representa ese conjunto de pólizas o esa one-to-one.
cuáles son las comisiones que les di a mis brokers, cuáles son los impuestos y diferentes métricas que hacen a la valorización de ese stock vigente. Una vez que tenemos el stock vigente determinado, lo que hacemos es aplicar el proceso de renovación. Y esta es la modelización, digamos, más robusta de esta verticalización en seguros, porque la renovación es un proceso complejo que parte de una foto, que es el stock vigente, y lo transforma en un flujo de emisión. Es decir, tomo una variable stock y la transformo en una variable flujo. ¿Cómo lo hago eso? A partir de la retention. La retention es la tasa de retención que yo tengo de mis clientes. Supongamos que yo tuviese 100 pólizas como stock vigente y fueran todas anuales. Estas 100 pólizas se van a renovar en un año específico, exactamente. Si yo tengo una tasa de retención del 80%, de esas 100 pólizas solamente voy a renovar el 80% de las pólizas, es decir, 8 pólizas. Esas 8 pólizas que renuevo dentro de un año, asumamos que yo estoy trabajando con un horizonte temporal trianual, digamos, no es el caso para Argentina, ¿no? Pero hay países que con economías o con macroeconomías más estables donde tranquilamente se puede armar un horizonte de 3 años. Y entonces yo sé que mi póliza, yo arranqué con 100 pólizas, voy a renovar 80 pólizas en el año 1, voy a renovar 64 pólizas en el año 2 y así sucesivamente. Mis pólizas van a ir cayendo en renovación por el hecho de que mi tasa de retención no es el 100%. De las pólizas que no renuevo, el sistema también lo que calcula son las anulaciones, que es, digamos, la pérdida de una póliza vigente. Y eso me genera lo que sería una especie de nota de crédito, digamos, sobre mi volumen de emisión. Para ver esto más fácilmente, vamos a hacer un pequeño ejercicio gráfico, donde podemos ver que acá tenemos el stock vigente. Este es el stock inicial. En nuestro ejemplo es el stock al 31 de diciembre del 2018. Donde yo tengo diferentes bloques de información. El bloque 1 son todas aquellas pólizas que vencen en el primer mes del año, es decir, en enero. El bloque 2 vencen en febrero. El bloque 3 vencen en marzo. Y así sucesivamente. Todos estos bloques están compuestos por pólizas vigentes al momento de la foto, que es al 31 de diciembre. Lo que hace el proceso de renovación, básicamente, es identificar la fecha en la que se renueva por primera vez cada uno de estos bloques. En el bloque 1 será el mes 1, y volver a renovarlo de acuerdo a la vigencia de la póliza. Si la póliza es trimestral, aquellas pólizas que vencen en el mes 1 van a volver a vencer en el mes 4, van a volver a vencer en el mes 7, y en el mes 10 y en el mes 13. Es decir, lo que esta herramienta hace es proyectar todas las emisiones futuras de acuerdo al horizonte temporal y al plazo de la póliza. En este caso estamos armando un ejemplo trimestral. Las pólizas del segundo bloque se van a renovar en febrero, la primera vez, y en mayo la segunda, y así sucesivamente. Y así hacemos con cada una de las pólizas. Entonces, de esta manera, el modelo proyecta automáticamente la cantidad renovada a partir de la retention y este proceso de renovación. A nivel de prima, lo que hace el modelo es actualizar el valor de la prima de acuerdo a la tasa de incremento que yo tenga de la prima o de la suma asegurada. Es decir, que si yo tengo un 20% de incremento en prima, mi valor de prima va a ir aumentando un 20%. El efecto conjunto está representado por la emisión bruta proyectada. Sobre esta emisión bruta proyectada, que es la emisión bruta proyectada del stock vigente, es decir, todo esto que vimos hasta acá, estamos hablando solamente de aquellas pólizas que yo tenía al momento de iniciar mi horizonte temporal. Ahora bien, yo durante mi año, o sea, durante este horizonte voy a ir generando nuevos negocios, voy a ir generando nuevos clientes. La herramienta también incorpora este concepto. La diferencia es que, a diferencia del stock vigente que parte de las pólizas que tengo en mi sistema transaccional, los nuevos negocios son una hipótesis que se construye a partir de ciertos assumptions y ciertos algoritmos que se pueden aplicar para hacer una proyección más inteligente. A nivel básico, podemos imaginarnos una sumatoria o un promedio de mis últimos 12 meses. La cantidad de nuevos negocios que yo tuve en mis últimos 12 meses, calculo un promedio y proyecto un valor
uniforme por mi horizonte temporal. Alternativamente, puedo darle un poco más de sofisticación al modelo y decir, no, yo voy a aplicar un modelo de regresión lineal, voy a determinar la pendiente de la curva, que sería la tasa de crecimiento y mi generación de nuevos negocios, y voy a hacer una proyección un poquito más refinada. O puedo avanzar un poco más y aplicar algún modelo como el de ARIMA, que tienen en cuenta la estacionalidad y los ciclos de negocio. Independientemente del modelo que se aplique, más o menos sofisticado, la herramienta lo que va a generar es, a partir de ese stock de nuevos negocios, el mismo proceso de renovación que aplicamos al stock vigente. Y con ese proceso, lo que vamos a hacer es tener el consolidado de la prima bruta emitida. A partir de esta prima bruta emitida, el modelo permite calcular la prima ganada y permite calcular la prima neta, a partir del proceso de devengamiento para la ganada y el proceso de reaseguro para la prima neta. Bien. Algunos beneficios de la herramienta. Si quieren, vamos a navegar un poco la herramienta, si te parece, Diego. Y bueno, y posterior a esa navegación, vamos conversando con la gente y contándole cuáles son los beneficios. Y después damos un poco de lugar a preguntas. A las preguntas, ¿sí? A ver, aquí están viendo una interfaz que es básicamente la interfaz de usuario de la plataforma. Esta interfaz lo que permite a un usuario, en primera medida, hay que resaltar dos grandes temas. Uno que, como dijimos y ya lo repetimos varias veces, esto son herramientas complejas, involucran mucha tecnología, por lo tanto siempre el departamento de sistemas está presente y lo tenemos que tener cerca nuestro para que nos ayude al respecto. Pero lo que se busca con estas herramientas es darle absoluta autonomía a los usuarios, ¿sí? Con el cumplimiento de cualquier norma de compliance o de seguridad informática que la compañía tenga, ¿sí? Para eso se crean este tipo de interfaces. Estas son interfaces del usuario administrador, por ejemplo. Van a ver, perdón que yo me voy a cruzar porque tengo una máquina mirando a este lado, pero tenemos un usuario administrador en este caso. Esta interfaz que están viendo, obviamente al ser administrador tiene acceso a todos los módulos de la herramienta y están viendo no solamente la parte de configuración, de planeamiento, que es un poco donde estamos trabajando hoy, sino también consolidación, control, cash flow, internal audit, que son algunas de los módulos que más solemos implementar. Entonces, cuando nosotros tenemos una herramienta configurada, accedemos, tenemos accesibilidad a lo que obviamente la perfil de usuario nos habilite. Esto es en este costado lateral izquierdo. En el centro van a poder tener acceso justamente a cada una de esas funcionalidades, ¿sí? Pero lo más importante para el usuario es que no depende del sistema para correr un proceso de actualización de los datos. Y como hemos conversado, esto va a levantar toda la información histórica, eso lo hace con la periodicidad que le destinamos, por hora, por día, por mes, ¿sí? Y va trayéndonos las actualizaciones de la herramienta y volviendo a generar todas las proyecciones correspondientes. Por lo tanto, necesito autonomía. Lo primero que me dice es cuándo fue actualizado y puedo correr un proceso de actualización ad hoc o a pedido mío, o a lanzar directamente la funcionalidad. Y por último tenemos una herramienta. Como son herramientas que lo que buscan es descentralizar el proceso de presupuestación y controlling, se supone que hay más de una persona involucrada, ¿sí? En ese involucramiento de más de una persona y en esa descentralización, buscamos tener herramientas de comunicación, tanto desde lo que es mensajes directos a los administradores de la herramienta, como si también alertas, ¿sí? Por ejemplo, me han cargado cuentas contables nuevas o han dado de alta algunos clientes nuevos. Esto el administrador le da la posibilidad de integrar esas novedades que tienen los software transaccionales a nuestro modelo interno, ¿sí? O medirnos un poco el estatus en el cual nos encontramos en ese desarrollo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Dijimos el seteo. El seteo, van a haber múltiples seteos de acuerdo al modelo de negocio de cada una. ¿Sí? Hay variables más complejas, como el collier, donde tenemos algoritmos más complejos, y algunos que son más simples, ¿sí? El otro ABM que comentaba Diego, no es ni más ni menos justamente que dar alta, bajas o modificaciones a un dato que proviene de RP, de la parte transaccional. Levantamos esa información y la damos de alta. Aquí mostramos un ABM básico y simple que tiene que ver con dar de alta el periodo en el cual voy a llevar adelante la proyección, ¿sí? Podría estar diciendo, voy a dar de alta el periodo de 2019, que da inicio en julio, que tiene una duración de 12 meses, doy de alta el periodo, esto me da de alta justamente el periodo y puedo crearlo como una nueva versión, ¿sí? Donde
creo una nueva versión del periodo, le doy de alta, me da de alta el periodo y voy así a hacerlo todas las veces que sea necesario ajustar un presupuesto vigente o hacer un forecasting del presupuesto, de un budget ya aceptado o aprobado por la compañía. Esto es una alta simple. Vamos a poner otro ejemplo de alta. Puede ser, por ejemplo, dar de alta un nuevo reporte o una nueva cuenta contable, ¿sí? Cuando entramos a la herramienta, lo primero que nos indica es si en el RP nos han dado de alta en una cuenta contable nueva. En este caso no hay ninguna, pero vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Tenemos siempre la posibilidad de crear elegir una cuenta contable y mapearla con un plan de cuentas de gestión, ¿sí? Yo estoy eligiendo una cuenta que va a ser caja, seguridad, banco, y sí, aplico, ¿sí? Y le va a aplicar ese código, ¿sí? A esa cuenta, ¿sí? A pulsar para poder un filtro, ¿sí? Lo que acabo de seleccionar. Aquí me ha aplicado este código de gestión que me permite aplicar una cuenta contable legal, ¿sí? Que está en nuestra contabilidad, llevarla a nuestro modelo de gestión de presupuesto. Así también vamos a poder darle alta cuentas contables nuevas, ¿sí? O editar cuentas contables existentes, o crear un nuevo reporte, ¿sí? En donde podríamos estar dando de alta, por ejemplo, un reporte que pueda ser el estado de resultados, ¿sí? Damos de alta este reporte y le vamos a empezar a indicar en ese reporte, vamos a darlo de alta en nuevo, ¿no? Digamos así, creamos este reporte, ¿sí? Y que una vez que creamos este reporte aquí nos aparece y empezamos a darle una entidad. Por ejemplo, ponemos ingresos. Y así vamos a ir creando toda nuestra estructura presupuestaria. Vamos a ir adicionando las cuentas que queramos incluir en esos ingresos e ir incorporándolas. Esto es el típico funcionalidad que permite dar la configuración a la herramienta en general. Y a partir de esa configuración es donde ahora Diego va a mostrarnos un ejemplo de cómo podemos proyectar usando todos estos datos, repito, que vienen de la transaccional, lo que le adicionamos nosotros, y ahora lo toma el modelo que comentaba Diego para poder hacer una proyección de PIB. Es como voy a estar mirando esta pantalla, lo que podemos hacer es cambiar el video. Sí, ya estamos. Bueno, lo que voy a mostrar ahora un poco es, asumamos que ya creamos el periodo, como hizo Juan recién, incorporamos las cuentas nuevas, incorporamos los ramos nuevos, es decir, hicimos toda la parametrización estándar de un proceso de proyección. A esa parametrización estándar se le pueden agregar otras suertes de parámetros, como por ejemplo la tasa de retención. Yo tendría una interfaz donde yo puedo cargar la tasa de retención y verificar para cada uno de mis puntos de venta, por ejemplo, Saladillo, en Saladillo tengo un 50% de tasa de retención para el ramo 104 y tengo un 80% de tasa de retención para el ramo 20103. Entonces, básicamente yo tengo una herramienta donde puedo administrar las tasas de retenciones que mencionábamos hace un rato. Lo mismo sucede para los contratos de reaseguro, digamos, en general las compañías de seguro lo que tienen son contratos de reaseguro con empresas que hacen la retrocesión y cada uno de esos contratos puede tener diferentes condiciones. En este caso tenemos contratos con una tasa, al igual que una tasa de retención, solamente que esto impacta diferente. También podrían ser contratos por importe total o importe fijo. Y lo mismo con el Rate and Value Increase o la tasa de incremento de prima, que básicamente me permite parametrizar cómo yo planifico mis futuros incrementos de valor. Para ir a lo más jugoso, vamos a ir directamente a la aplicación que nos permite visualizar el resultado una vez que procesó la automatización del cálculo de renovación que mencionábamos hace un rato. Lo primero y más importante de este tipo de herramientas es la capacidad analítica que le da a cada uno de los usuarios. Esto te empodera enormemente, porque yo no estoy, digamos, habitualmente en estas compañías, en las áreas de planeamiento, dedican mucho esfuerzo en construir lo que aquí se acaba de calcular y no tienen el tiempo para analizar esta información. En este caso, lo que estamos viendo en esta pantalla es básicamente la información básica de esta proyección que hablábamos hace un rato, una proyección que tiene como objetivo proyectar el 2019. En este caso lo que estamos viendo es que al 31 de diciembre nuestro stock vigente era de 295.000 pólizas.
ese era nuestro stock en cantidad de pólizas. Esa cantidad de pólizas representaba una prima neta, perdón, una prima bruta de 1.750 millones de pesos. Acá estamos viendo un ejemplo en pesos argentinos, ¿no? Aviso porque hay personas de otras regiones. Y también teníamos que estas mismas pólizas, en realidad, en términos de prima neta, representaban casi 1.000 millones, con sus respectivos precios medios. La prima media neta es de 3.000 pesos y la prima media bruta es de casi 6.000 pesos. Ahora, esta es la información totalmente agregada. Si yo le quiero meter un poquito de análisis a esto, podría decir, bueno, yo estoy viendo acá que Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, representa el 18% de mi stock vigente. Y Córdoba, que es otra localidad, es una provincia muy importante de la Argentina, representa el 15% de mi stock vigente. Ahora, estos porcentajes corresponden al valor en valor de prima. Si yo lo miro en términos de cantidades, lo que veo es que Córdoba está primero, Córdoba tiene un 15% en cantidades y Buenos Aires representa un 12% en cantidades. Es decir, que a primera vista yo puedo ver y darme cuenta de que yo en Buenos Aires tengo que tener necesariamente una prima promedio mucho más alta que en Córdoba. Y eso lo podemos verificar rápidamente. Yo puedo seleccionar Buenos Aires y voy a ver que Buenos Aires tengo una prima bruta de 9.000 pesos por póliza. Y en Córdoba tengo una prima bruta de 6.300. Es decir, que en Buenos Aires tengo una prima que es un 50% más alta. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué en Buenos Aires tengo primas más altas? Bueno, lo que yo puedo ver es cuál es la zona de cobertura. En este caso, y esto es un modelo ejemplificativo, digo, para trabajar con este stock vigente, esta agrupación de VAL que hablábamos hace un rato, estamos usando lo que llamamos Model Point, que es como un punto de venta. Estamos trabajando con el ramo, que acá tenemos dos ramos nomás, lo que es automotores, que está en azul, y motos, que está en rojo. Y tenemos la zona de cobertura. La zona de cobertura representa el riesgo siniestral del vehículo de acuerdo a su zona de guarda. Entonces, yo selecciono Buenos Aires y digo, a ver, Buenos Aires, ¿qué zonas de cobertura tiene? Ah, estoy viendo que tiene varias, pero la cobertura 2, la zona 2 representa el 63% de las pólizas emitidas en Buenos Aires. Fíjense que tenemos los datos precisos. Yo sé que Buenos Aires tiene 36.000 pólizas, que lo estamos viendo acá arriba, por un valor de 338 millones de pesos, pero la zona de cobertura 2 representa 22.000 pólizas de esas 30 y representa 230.000 pesos de prima bruta. Entonces, ¿qué sucede, digamos? Ahí ya tenemos un primer indicio de por qué es más alta la prima de Buenos Aires. Si yo ahora digo, bueno, bárbaro, pero Córdoba, quiero ver Córdoba. Voy a seleccionar Córdoba y digo, Córdoba, ¿qué zona de cobertura tiene? La zona de cobertura 2 en Córdoba casi que ni la veo. En realidad casi que no tiene zona de cobertura 2. Está acá, perdón. Y la zona de cobertura 2 representa solamente 600 pólizas en Córdoba. La mayor zona de cobertura de Córdoba es la zona 72, que representa el 57%. Si yo selecciono la zona de cobertura 2 y me olvido de Córdoba, porque yo quiero entender la zona de cobertura, veo que la zona de cobertura 2 tiene una prima promedio de 4.400 pesos. ¿Y cuánto tiene la zona de cobertura 72? Perdón. Y la zona de cobertura 2, que es la zona de cobertura principalmente en Buenos Aires, tiene una prima promedio de, una prima promedio de 10.000 pesos. Entonces, la prima promedio bruta de la zona de cobertura 2 es mucho más alta, no es un 50, es mucho más del 50%, es más del doble. Pero en Buenos Aires solamente representa el 70%. Entonces, miren la capacidad de análisis que ustedes tienen sobre la información, en principio real y transaccional, porque esto no es más que agrupar la información que estaba en sus RP. Adicionalmente, de esta información, ustedes podrían también visualizar las tasas de retención por ramo y por Model Point en este caso, y las tasas de incremento de prima por zona de cobertura. Fíjense, ¿no?, que lo que es la retención es más comercial y es por punto de venta, y el pricing es por zona de cobertura. Entonces voy mixeando dos drivers de negocio
de manera cruzada. Esto que estamos viendo acá, estamos viendo siempre el stock vigente. ¿Qué pasa si yo quiero ver la proyección? Si yo voy a ver la proyección, lo que voy a ver ahora es cómo mi stock vigente, que es la información que tenemos aquí, se transforma en renovaciones, es decir, este stock, estas 295.000 pólizas, ¿qué renovación me van a dar? Y me van a generar una renovación de 759.000 pólizas. Como acá tenemos pólizas trimestrales, cada póliza se renueva 4 veces, por eso es la cantidad. Y fíjense que acá tenemos la prima emitida y de lo que es renovaciones y lo mismo de nuevos negocios. Entonces, si yo quiero mirar el efecto conjunto, voy a ver que voy a renovar casi 1 millón de pólizas por un valor total de 6.000 millones de pesos. Si yo miro esto de una manera evolutiva, vean cómo acá voy viendo cómo es mi proyección de renovación en cantidades. Lo que es la línea azul son las renovaciones del stock vigente. Fíjense cómo van cayendo. Si bien lo van haciendo con una cierta estacionalidad, es este efecto, digamos, que se va reduciendo, ¿no? Pero fíjense que los nuevos negocios obviamente van teniendo un comportamiento al alza. El efecto global lo puedo ver aquí abajo, analizando el consolidado y viendo la evolución consolidada. Y puedo ver que va creciendo de una manera muy marginal en este caso, ¿no? Una vez que yo ya hice el análisis, con esta proyección puedo hacer el mismo análisis que hicimos recién de Córdoba y Buenos Aires. Puedo seleccionar acá, venir y digo, voy a seleccionar Buenos Aires, y digo, ¿cómo es la renovación de Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires tenía 31.000 pólizas, me va a generar 93.000 de renovación, 24.000 nuevos negocios y por lo tanto casi 120.000 nuevas pólizas por un total de 1.300 millones de pesos. Fíjense el detalle y la capacidad de análisis. Esto que lo estamos viendo a nivel gráfico y simple, se puede hacer drill down y bajar a todo tipo de reportes. Reportes que me van a permitir hacer drill down y entender por zona de cobertura y por cada una de las dimensiones que tengamos en el modelo. Es decir, que es muy poderosa la información que obtenemos acá. De todas maneras, como para ir cerrando, una vez que yo estoy de acuerdo con mi presupuesto, puedo venir a la parte de aprobación, denominar a este presupuesto versión 2 de mi forecast, porque estoy haciendo una versión optimista y una versión pesimista, y guardar y aprobar este presupuesto. Vamos a volver ahora a la presentación. No, a ver, simplemente como para mencionar, esto es solamente la línea de ventas de un estado de resultados, ¿sí? O las líneas de cuentas a cobrar de un estado de oportunidad. Luego, la herramienta soporta todo lo que es la monetización de costos directos, indirectos. ¿Y aquí se está escuchando? ¿Escuchando ahora? Perdón, estaba comentando cómo permite la herramienta también. Solamente estábamos viendo el ingreso, por lo cual luego de ello empiezan a presentarse lo que son líneas de costos directos, indirectos y otros involucrados, para poder llegar al fin y al cabo a un modelo de controlling tradicional. El modelo de controlling tradicional no es ni más ni menos que los 3 estados contables que comentábamos de toda empresa, ¿no? Y estamos fuera de pantalla demo, pero podemos ir. Bien, a ver, ¿qué beneficios vamos viendo de la herramienta? ¿Qué beneficios van a poder lograr? En primera instancia, tiene ser medido desde el punto de vista de lo que apalanca su capacidad analítica, ¿sí? La herramienta tiene mucha potencia de análisis. Por otro lado, tiene la gran capacidad de, desde el punto de vista proyectado como así también real, integrar los 3 estados contables. Estados, proyección financiera y
por mayorización logramos un estado de situación patrimonial. Es decir, desde el punto de vista real, arrancamos con el económico, pasamos por el patrimonial, y recién ahí por variación patrimonial vamos a ver. Entonces eso es muy potente. Por otro lado, tiene un enfoque muy fuerte, un beneficio muy fuerte en lo que tiene que ver con flujo. Por lo que es aunar a la gente con el planeamiento para que integre o participe justamente de la red. Automatiza el presupuesto, hackea todo lo que estamos haciendo cada uno de la forma, genera workflow a medida la herramienta, ¿sí? Y permite automatizar muchos algoritmos, como comentaba Diego, desde algoritmos muy simples hasta algoritmos complejos. ¿No? ¿Me escuchan mal? Bien, como para ir cerrando, ¿sí? Lo otro que nos permite es monetizar escenarios, ¿sí? Y integrar mucho lo que tiene que ver con comunicación internacional. Bien, como para ir cerrando, ¿sí? A ver si podemos lograr, que por ahí ir cerrando con un buen audio. Les decíamos, algunas preguntas, damos lugar a algunas preguntas, ¿sí? Obviamente que estamos a disposición de cualquier consulta privada que quieran realizar o cualquier consulta posterior que puedan pensar o compartir con algún colaborador interno y quieran realizarnos, vamos a estar a disposición. Damos lugar a 3 o 4 minutos de preguntas. Una sola aclaración, si alguna parte se perdió del video, cuando quede grabada digamos, todo el webinar, van a poder escucharlo correctamente, o si hay alguna parte que no se... Bien, aquí Neusa Salazar consulta cómo es la implementación con la aseguradora que contrata el servicio. Nosotros somos una empresa de servicio y de producto, nos contratan, el producto queda en poder de la compañía, es decir, la compañía es dueña de la solución, y nosotros somos facilitadores de su implementación. Muchos clientes suelen pedirnos un acompañamiento posterior, como mostrábamos en ese triángulo, por medio del servicio evolutivo, y algunos otros directamente trabajan 100% con equipos propios. Ocurre ahora, empresas, por ejemplo, en el sur de Colombia, que son autónomos en el manejo de este tipo de herramientas y muy de vez en cuando nos hacen. ¿Qué experiencia hemos tenido con compañías de seguro? Compañías de seguros es variada la experiencia, tanto local en Argentina como en Latinoamérica en general. Tenemos tanto lo que es toda la modelización de ingresos, modelización de costos directos de ingresos y modelización de costos indirectos, hasta llegar a lo que son los estados de resultados. Eso es donde más experiencia hemos tenido. Algunos también modelizan la parte financiera. Eso es lo que Y hemos implementado varios proyectos en múltiples compañías de seguro, tanto en Argentina como en la región latinoamericana. Gustavo Holt, si pronuncio mal tu apellido, ¿sí? Pregunta si toda esta información puede integrarse con SAP o con Microsoft. Sí, la respuesta es con cualquier plataforma disponible que permita la lectura segura de datos. ¿Sí? Que no hay ningún inconveniente. Incluso algunos más usados también integran con redes sociales o con algunas plataformas web que tienen la API para su lectura abierta. Sí, digamos, después preguntan si la aseguradora debe enviar la información histórica o hay otras fuentes. Gran parte de la información es histórica, pero también hay información de otras fuentes que no están en los sistemas transaccionales que se pueden cargar directamente en la solución. Muchas veces hay datos que no están en una base de datos, sino que están en una planilla o que están en alguna base de datos no estructurada. Después Wilmer Morales, sí, tenemos experiencia en Colombia, pregunta si tenemos experiencia en Colombia, y confirmamos que sí, recién nombramos un caso, podemos obviamente solicitar. Gustavo Polma consulta si es una herramienta cloud, tiene las dos modalidades, la modalidad de venta como servicio, suscripción, y la modalidad de on-premise, que es la adquisición completa de la solución. Cuando la adquieren también pueden alojarla en la nube, ¿no? Sí, puede ser un híbrido también, exactamente. Sí, es correcto.
Martín pregunta si se le pueden agregar estimaciones. Sí, de hecho, la herramienta de escenarios que explicaba Juan Pablo hace un rato permite tomar la historia como un punto de partida, pero esa historia puede ser afectada por variables macro o variables propias del sector. La modelización de escenarios es una de las herramientas más potentes más allá de los algoritmos que comentaba Diego, luego permite jugar con el resultado aplicándole diferentes tipos de escenarios. ¿Si hay alguna otra pregunta? Sí, después Darío Pereira pregunta si se puede. La otra, a ver, Agustín dice, ¿es limitante el presupuesto, el costo para una empresa pyme o puede modelizar se puede aplicarse a modelos de pequeñas empresas? Sí, la verdad es que la solución tiene soluciones small business y soluciones más enterprise. Claramente las empresas pyme, nosotros hemos tenido casos de aseguradoras de nicho que han tomado nuestro template y lo han utilizado, y hay compañías de seguro más importantes en las cuales el grado de customización es un poco más complejo. Bien, ahí Darío... Darío preguntaba si esto era una herramienta para productores de seguro o compañías. La verdad es que si vos sos un productor de seguros y tenés un volumen de datos que amerita automatizar el proceso de presupuestación, tranquilamente podés usar esta herramienta para tu grupo de asegurados. Sofía, Pascual, consulta cuáles son los tiempos estimados de sus implementaciones y de estas características. Como le dijimos, esto tiene mucha injerencia de la disponibilidad interna de los equipos internos, pero suelen rondar entre los 2 a los 4 meses una implementación rápida, siempre y cuando tengan disponibilidad los equipos internos, que son las limitantes más fuertes. Nosotros nos dedicamos a esto, pero obviamente quienes nos tienen que dar respuesta también están haciendo múltiples tareas. Wilfred Morales pregunta algún modelo antifraude en materia de seguros que no sea propiamente dicho de seguro de automóviles. Sí, nosotros hemos trabajado también con lo que es vida, con lo que es, y con otros ramos más específicos, como puede ser el tema de suma asegurada, solo suma asegurada, o todo lo que tiene que ver con granizo o cauciones. Digo, hay diferentes tipos de rubros con diferentes modalidades. El automotor lo usamos como caso de webinar porque es es como el core business de la mayoría de las compañías, por lo menos en Argentina y buena parte de la TAM. Ramos específicamente, aparte de vida y automóviles. Bueno, como comentábamos, hay contratos de construcción, hay cauciones, hay saldos de suma asegurada, tenemos, ¿qué más? Casa y hogar, y hay algunos ramos más que ahora se me pueden estar escapando. Molina consulta si estos desarrollos fueron realizados con ClickView o ClickSense, que son herramientas analíticas para aquellos que no las conocen, son herramientas world class a nivel mundial. Sí, tenemos con ClickView, con ClickSense. Sí, pero la pregunta es si Blue Chip, los desarrollos como Blue Chip son realizados con ClickView o ClickSense. Blue Chip como plataforma tecnológica está desarrollada en tecnologías abiertas de programación, pero como capa analítica, es decir, lo que acabamos de ver cuando ustedes estaban observando la demo, no sé si se... No, lo vas a ver cómo está acá. Cuando estás viendo lo que es la demo, que no se ve, a ver un segundito. Bueno, hay una parte que es open source y hay una parte, la parte analítica, usamos herramientas analíticas como Power BI, ClickView, ClickSense, como explicaba Brian, y también pueden ser herramientas como MySQL, digo, ahí se pueden usar. En algunos casos, claro, herramientas sin costo, obviamente con no limitaciones tal vez a nivel analítico, pero reduciendo los costos, adaptando el presupuesto de Ahí Agustín pregunta. ¿Es necesario implementar el proceso completo o se puede implementar por etapas? Recomendamos implementar por etapas, Agustín, porque lo que se arma en primera instancia cuando iniciamos el trabajo es una herramienta que se llama User Story Map, que de alguna manera cómo vamos delineando, cómo vamos a trabajar en el tiempo. Recomendamos encarar proyectos simples, cortos,
de alta visibilidad y que permitan lograr mejores sponsorizaciones dentro de la compañía, y otros centros de costos también empiecen a ver el valor que se les está aportando, y gradualmente van a ir llevando a modo de encastre, de legos, ¿sí? Van a ir llegando al P&L que desean, pero inicien de a poco, les recomendamos. Para Whitefeld, la verdad es que nuestro foco en general son las compañías de seguro, digamos, las que nos contratan, pero como mencionábamos hace un rato, creo que a Darío, si vos sos un broker grande, digamos, podés tranquilamente consumir las herramientas de proyección de ventas. Es probable que no te interese la proyección de siniestralidad, o sí, no lo sé, digo, pero la parte de emisión seguro. Bien. Gustavo pregunta si permite la importación de datos presupuestados, template, exactamente. La herramienta, si quieren, más simple, se llama Bluechip Core, que justamente integra ese tipo de funcionalidades, de poder embeber varios templates y poder construir tanto el P&L presupuestado como su control posterior. Eso, si quieren, es la versión más económica y más simple. Bien. Bueno, para cualquier duda adicional tienen nuestros contactos, se pueden contactar con Bludra. Estamos gustosos de poder responder sus preguntas, de hacer una demo en mayor profundidad y de, bueno, de colaborar con ustedes en lo que consideren importante. Sí, para aquel que quiera conocer las funcionalidades tal vez de costos o de gastos que no hemos podido compartir ahora por un tema de tiempos, también a disposición de ustedes. Nos hemos extendido, disculpen, ¿sí? Teníamos proyectado unos 40 minutos, estamos un poco extendidos, pero espero que hayan podido disfrutar y de poder ver alguna herramienta de estas características que a veces en algunas compañías se ve, en otras no, por lo cual siempre es bueno compartir experiencias, así que a disposición de ustedes si quieren también profundizar sobre estas experiencias. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias.